Educar, ciencia o técnica. Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED, denuncia una vez más la penetración de las pseudociencias, esta vez en el ámbito educativo, y lo hace con la ayuda de su invitado, el profesor de Filosofía y filósofo Andrés Carmona. Buenos días, es un placer estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio UNED, acompañado por mi amigo y compañero Andrés Carmona. Buenos días, Andrés. Buenos días. Andrés Carmona, ya conocido por muchos de nuestros oyentes, es profesor de filosofía en Herencia, en Ciudad Real, en un instituto de educación secundaria, de formación filósofo, y además filósofo activo, porque sigue escribiendo sus textos, sus documentos, sus artículos en revistas, en foros, en libros, algunos de los cuales pues saldrán en nuestra conversación. Es experto en filosofía política, de hecho tiene un título de máster en filosofía política aquí en la UNED, de la Facultad de Filosofía de la UNED, y yo creo que dentro de poco empezará sus estudios de doctorado también en la UNED, ¿no, Andrés? Te pregunto sobre esto. Es una aspiración que está ahí. Bueno, yo te animo porque creo que sería un orgullo tener un doctorando así, más en estos tiempos en los que los másteres y los doctorados están en tela de juicio en algunos ámbitos. Y también es experto en filosofía de la ciencia, ámbito que ha trabajado desde una perspectiva escéptica y de lucha contra la pseudociencia. Y a eso se une también sus dotes como mago aficionado. Quizás los magos son los mejor dotados para poder desvelar cuáles son los trucos que utilizan muchos pseudocientíficos, muchos charlatanes. Y en el día de hoy vamos a retomar de nuevo esa lucha contra la pseudociencia, pero acercándolo a un ámbito que Andrés conoce bien, porque precisamente es su orientación laboral, es aquello que le da de comer, ¿no? Que es el ámbito de la educación. La pseudociencia también ha desembarcado en los últimos tiempos en la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el día de hoy vamos a plantearnos cuáles son esas peligrosas orientaciones pseudocientíficas que amenazan una correcta educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero también afrontar el problema de la educación, porque creo que es un problema continuo que aparece en los medios, ¿no? Parece que la educación debe cambiar su sistema. En España en particular continuamente estamos diciendo debería haber un gran pacto por la educación. ¿Es un problema la educación, Andrés? ¿Cómo crees que actualmente se encuentra el sistema educativo en España? Yo creo que hay consenso en que tenemos que cambiar el modelo educativo, que tenemos que adaptarlo a los tiempos en los que vivimos, a la globalización, a las tecnologías de la información y la comunicación, a las necesidades que tenemos hoy en día, las necesidades de ciudadanía, de una ciudadanía democrática, una convivencia basada en un modelo pues que sea pacífico, que sea justo, que sea igualitario, que favorezca la libertad, la dignidad. Y hace falta un modelo educativo que sea acorde a los tiempos en los que estamos. Hasta ahí yo creo que hay consenso, pero es un consenso en lo negativo, es decir, en lo que digamos criticamos o en lo que decimos que no debería ser. Ahora, cuando se habla en positivo y queremos concretar exactamente hacia dónde debería ir el modelo educativo, ahí es donde reina la confusión, porque ahí ya cada uno pues propone cosas distintas. Sería recomendable, en este sentido, decías tú que la pseudociencia ha entrado en el ámbito de la educación, pero eso ocurre porque la ciencia no acaba de entrar. Yo me pregunto si, haciendo una analogía con la medicina, si sería posible una educación que estuviera basada en la evidencia. Igual que en el siglo XIX, pues la medicina, que hasta entonces era un conjunto de técnicas que cada médico utilizaba la suya como mejor podía, con la mejor intención, bueno, pues y luego ya a partir del siglo XIX y sobre todo el XX, pues ya aparece la medicina basada en evidencia, es decir, se aplica el método científico para luego poder desarrollar las mejores técnicas y desde luego la calidad de vida y la salud ha mejorado pues, infinitesimalmente, ¿no? Desde entonces. Cabría preguntarnos si hoy en día sería posible también avanzar hacia una educación basada en la evidencia, es decir, qué puede decir la ciencia a la hora de cuáles serían los mejores sistemas o técnicas o metodologías para poder educar. Entonces hay dos cuestiones. Una, ¿qué tipo de educación necesitamos o queremos en las sociedades actuales?
Y segundo, pues cuáles serían las mejores metodologías, las mejores técnicas para poder enseñar ahí al alumnado hacia ese objetivo al que queramos conseguir. Claro, lo que ocurre quizás es que los aspectos educativos también son política, o se hace política con esos contenidos, ¿no? Claro, hay un debate abierto sobre hacia dónde queremos ir o para qué sirve la educación, y hay pues también muchos intereses políticos, ideológicos, religiosos también, ¿no? Toda la polémica de si tiene o no que haber la religión en las escuelas. Entonces, primero habría que aclarar eso, cuál es el modelo educativo que queremos o el que realmente necesitamos, y hacerlo en un debate, bueno, pues lo más serio, lo más objetivo, lo más imparcial o neutral que se pueda, dentro de las limitaciones que hay. Es decir, la política es precisamente eso, ¿no? Confrontación de ideas, y es muy difícil ahí alcanzar la neutralidad, pero bueno, hay maneras de por lo menos avanzar en esa dirección. Yo creo que la educación lo que tiene que conseguir es que el alumnado salga de los centros educativos y pudiendo ejercer la ciudadanía de pleno derecho. Es decir, que sean ciudadanos que se puedan manejar de un modo autónomo en nuestra sociedad de referencia en la que vivimos hoy en día. Entonces yo creo que si adoptamos ese punto de vista es relativamente fácil, o sea, realmente muy complejo, pero aclara un poco hacia dónde tiene que ir la educación, ¿no? Si estuviéramos en una selva, pues ¿en qué habría que educar a los habitantes? Pues a distinguir los frutos peligrosos de los que no lo son, cómo cazar, cómo hacer un arco, una flecha. El mundo en el que vivimos actualmente no es una selva, es de otro tipo, y ahora pues habrá que enseñar al alumnado pues, los idiomas, habrá que enseñar lo que es la ciencia, habrá que enseñar las tecnologías, habrá que enseñar lo que hace falta para poder vivir en el mundo actual. Y hay cosas que a lo mejor pues no hay que enseñar, igual que la escuela no tiene por qué ser el sitio donde se enseñe todo. Hay que también distinguir qué cosas se tienen que enseñar con métodos formales en las escuelas, en los institutos, etcétera, y qué otras cosas a lo mejor se tienen que aprender en otro sitio. Sí, como por ejemplo las religiones, ¿no? O la confesión religiosa de cada uno. Es uno de los temas que a veces se plantea que quizás debería ser eso para mí está ámbito claro. Privado, ¿no? Eso para mí está claro, que lo que hay que enseñar en educación formal es el hecho religioso, el hecho de que existen las religiones, igual que existe el arte, igual que existen las ciencias, igual que existen las tecnologías. Eso hay que enseñarlo. El alumnado no puede ser ignorante de que hay personas que tienen sistemas de creencias, pero enseñarlo del método científico, de la perspectiva histórica, sociológica, etcétera, para que puedan tener ese conocimiento. Luego ya lo que es la pura creencia, el dogma, todo eso, pues cada uno en su sinagoga, en su mezquita, en su iglesia, el salón del reino, donde sea. Entonces yo creo que es relativamente fácil entender, bueno, pues que la escuela está para unas cosas y la religión está para otras. Muy bien. Andrés, antes planteabas que tenemos que intentar elegir un modelo educativo, y a veces los políticos utilizan la estrategia de buscar qué países tienen modelos educativos que podamos importar, ¿no? Que podamos trasladar. En muchas ocasiones he escuchado hablar del modelo finlandés, ¿no? Como un modelo que quizás podría ser el que podríamos traer a nuestro país y poder implantarlo para conseguir alumnos que tengan éxito en sus competencias, ya tanto en su vida laboral como en la vida académica posterior. ¿Hay mucho mito con eso? Quizás hay mitos sobre otros modelos educativos. ¿Podemos trasladar un modelo educativo de un país a otro? Automáticamente no, desde luego. El modelo finlandés, efectivamente, bueno, el modelo finlandés, para empezar, no es exactamente como muchas veces se nos pinta, tan utópico y tan bucólico. El método finlandés tiene sus pros y sus contras, como todo. Ahora, bien es cierto que da buenos resultados, por lo menos medidos en términos de las pruebas PISA, que eso es otra. Exactamente qué es lo que mide las pruebas PISA. Lo que está claro es que miden la capacidad para superar las pruebas PISA, pero no sabemos si mide algo más que eso. Vamos a suponer que es un buen indicador. Bueno, pues entonces el método finlandés o las metodologías finlandesas parece ser que consiguen ese resultado, pero las metodologías, por ejemplo, como Corea del Sur también. Y sin embargo, Corea del Sur tiene un método educativo radicalmente distinto, incluso opuesto al que se lleva en Finlandia, ¿no? Si en Finlandia es más creativo, más de dar autonomía al alumnado, más de utilizar lo que ahora se llaman las metodologías innovadoras, el método de Corea del Sur es pues, todo lo contrario, es un sistema memorístico, de esfuerzo duro, constante, de hecho muy, muy, muy estresante para el alumnado, y también consigue muy buenos resultados en PISA. Entonces, trasladar automáticamente un modelo de un contexto a otro contexto totalmente distinto, bueno, pues por lo menos es cuanto menos arriesgado. Ese es el problema de cómo conseguir una educación basada en evidencia. Y es que las condiciones de laboratorio que se pueden encontrar en otras disciplinas científicas
Pues en la educación es muy difícil porque hay muchas variables que están influyendo. El método finlandés aplicado en un país con un sistema, por ejemplo, socioeconómico distinto al finlandés, puede dar resultados, por ejemplo, contrarios a los esperados. El éxito educativo en Finlandia solo se debe a su modelo educativo o también se debe a unas cuestiones culturales, socioeconómicas, históricas, etcétera. Claro, si las demás variables cambian, utilizar solo una como si era el modelo educativo, como digo, pues podría dar resultados totalmente distintos. Con lo cual ahí pues se plantean serias dificultades a la hora de ir avanzando hacia una educación basada en evidencia. Pero bueno, también la medicina se encontraba en la misma circunstancia hace décadas y bueno, pues se ha ido solventando gracias al método científico. Sí, has hecho una buena alusión al movimiento de la medicina basada en la evidencia, que también ha empapado el estudio de las terapias en psicología. De hecho, conoces también el movimiento de las terapias basadas en la evidencia, ¿no? En un intento de poder encontrar con aquellas terapias que funcionan, que son eficientes, que son eficaces y que por lo tanto podrían convertirse en las más utilizadas para ciertos trastornos, para ciertos síndromes en psicología. ¿Crees que en educación, por lo que planteas, también es necesario dar ese paso? ¿Estamos lejos de conseguirlo o todavía estamos intentando agarrarnos a procedimientos cuasi milagrosos que ofrecen algunas de las orientaciones pseudocientíficas que hay en educación? Ahora mismo en la educación nos encontramos ante un bombardeo de técnicas educativas, de metodologías y claro, los docentes, nuestra intención es educar al alumnado de la mejor manera posible y claro, pues tú quisieras que aprendieran más y que aprendieran mejor y para eso, bueno, pues vas recibiendo un montón de consejos, de técnicas educativas, de metodologías, pues lo que sé, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el mindfulness educativo, la PNL educativa, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que algunas de esas técnicas seguramente tengan buenos resultados educativos, es decir, mejoren la enseñanza y el aprendizaje, otras posiblemente ni fu ni fa, es decir, no consigan ni mejorar, pero tampoco empeorar, y otras pues son radicalmente falsas o incluso podrían llegar a ser peligrosas o por lo menos contraproducentes. Claro, ¿cómo distinguir unas de otras? El método científico aísla la variable, hace sus condiciones, sus controles de doble ciego, etcétera, y es capaz de saber si un fenómeno se debe a una causa o no. Ahora bien, eso en educación es difícil. Por ejemplo, si un profesor, con toda su buena intención, utiliza una metodología innovadora, como puede ser, pues yo qué sé, el aprendizaje basado en proyectos, y efectivamente tiene buenos resultados académicos en su alumnado, claro, la pregunta es, ¿esos buenos resultados se deben a la técnica que ha utilizado o se debe, por ejemplo, a su entusiasmo? Entonces, pues, pudiera ser que estuviera funcionando a modo de efecto placebo, es decir, el profesor está emocionado con la nueva técnica que está utilizando, contagia esa ilusión en su alumnado, incluso tiene una visión más positiva de los resultados de sus alumnos y claro, se confunde creyendo que es la técnica la que mejora el aprendizaje cuando es otra variable. ¿Cómo haríamos eso en ciencia? Pues cogeríamos a dos grupos, al experimental y al control, usaríamos pues observadores externos, que no sean el mismo que use la técnica, que no fuera el quien evalúa al alumnado, etcétera. Pero claro, eso es difícil de hacer en el ámbito educativo. ¿Que se tiene que avanzar y se puede avanzar ahí? Sí, pero muy despacio. Pero insisto, también la medicina pues estaba hace unas décadas en la misma circunstancia. Cada médico utilizaba lo que él consideraba que era una buena técnica, basado en su experiencia, basado en lo que le habían dicho, en lo que a él le parecía. Pero claro, había un montón de sesgos que estaban influyendo ahí. Poco a poco pues se fueron haciendo, bueno, pues los análisis, metaanálisis, etcétera, se acumula la información, se analiza científicamente y se puede ir avanzando. Entonces yo creo que la educación tendrá que avanzar en ese sentido también. Antes, cuando hacías una enumeración de cuáles son algunas de esas técnicas que os están proporcionando ante vuestra demanda, porque como tú dices, demanda hay, ¿no?, de intentar encontrar mejores métodos, ante vuestra demanda de estrategias para mejorar vuestra práctica educativa, pues has nombrado pseudociencias que parecen casi franquicias trasladadas al ámbito educativo. PNL educativa, mindfulness educativa, y una de esas franquicias es también la neuroeducación, ¿no? Ya hemos hablado más de una vez en estos programas de radio sobre la neuromanía o el cerebrocentrismo que caracteriza los últimos 20 años de la disciplina de ciencias del comportamiento. Veo que en educación también, además es ostensible, ya hay incluso congresos, creo que tú has asistido alguna vez a alguno, para un poco conocer cómo trabajan o qué proponen, congresos sobre neuroeducación. ¿Qué nos puedes comentar sobre la neuroeducación?
Pues ¿Y tú, qué nos puedes criticar sobre ella? seguramente tú lo puedes explicar mucho mejor que yo. Vamos a ver, lo neuro, como sabes, está de moda. Hay cada cierto tiempo, pues hay ciertas modas y ahora está de moda lo neuro. Tú coges cualquier cosa, le pones neuro delante y aunque no tenga nada que ver con el cerebro, pues vende mucho más que si no se lo colocas. Yo creo que la neuroeducación es prometedora. Creo que sí que tiene una base que puede ser prometedora. Ahora bien, le pasa como a los diamantes, está rodeada de toda la ganga. Entonces hay que tener ahí pues muchísimo cuidado. Como digo, tú puedes explicar mejor que gran parte de lo que se llama neuroeducación es psicología reciclada. Es decir, es conocimientos científicos de la psicología que se conocían desde hace décadas y que ahora parecen novedosos. Otras cosas o consecuencias de la neuroeducación que se intentan aplicar, o de la neurociencia que se intentan aplicar en la educación, siguen extrapolaciones que habría que ver hasta qué punto son legítimas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la atención, etcétera, y que tú me has explicado a mí en otras ocasiones, como lo que sí que es correcto en un ámbito de investigación con unas condiciones muy limitadas, después se extrapola a otros ámbitos como educativo, donde pierde la funcionalidad que tenía en el experimento original. Entonces yo creo que la neuroeducación puede dar resultados positivos, por lo menos por la orientación científica que tiene. Ahora, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de auge y hay demasiada expectación y yo creo que se está yendo muy deprisa, ¿no? Y se cree que hay demostraciones o ciertas casi que fórmulas mágicas de la neurociencia que yo creo que a nivel real dan un poco de sí. José Ramón Alonso, ¿no? Cuando él habla de estos asuntos, dice la neurociencia, lo poco que por ahora puede ofrecer al ámbito de la educación es simplemente confirmar ciertas cosas que ya se sabían antes, ¿no? Pues por ejemplo, pues que hay que estar bien alimentado para aprender, que hay que estar descansado, etcétera. Ahora, luego otras cuestiones, como si tienes que beber 8 vasos de agua antes de estudiar, pues eso no tiene ningún sentido. Que parece ser que en algunas escuelas se aplica. Sí, ¿no? Y de hecho y no me parece mal que se investigue científicamente. Es decir, ojalá, imaginen, como hipótesis no está mal. Si el niño bebe no sé cuántos tragos de agua y hace no sé cuántos ejercicios de equilibrio, mejora su atención y rendimiento. Bueno, como hipótesis no está mal. Ahora, veamos si luego con el método científico se confirma que efectivamente es así y por ahora pues yo creo que no hay ningún experimento que lo demuestre, aparte de que parece poco sólida la argumentación a favor de eso. Esta necesidad de intentar buscar nuevas alternativas, ¿está realmente fundamentado? Quiero decir, vamos un poco otra vez, vamos a retroceder, vamos a ir a la base. ¿Realmente podemos decir que nuestro modelo educativo no funciona? O mejor dicho, ¿hay tanto fracaso escolar como a veces se dice? ¿O no lo estamos midiendo mal? ¿O hemos elevado el nivel de exigencia? ¿O hay más escolarización? Tú sabes de este tema, sé que te interesa. ¿Qué nos puedes decir sobre el fracaso escolar o sobre la bondad o maldad de los sistemas actuales de educación? Los ingenieros que diseñan los puentes, los arquitectos que hacen los edificios, los técnicos que hacen los sistemas de seguridad, etcétera, con los que hoy en día vivimos y gracias a los cuales pues vivimos con mucha mayor calidad de vida, mucho más seguros y mucho mejores, se han educado en el sistema educativo que tenemos ahora. Es decir, lo que se hablaba, si te acuerdas, en su día de la LOCSE, ¿no? Que sí, casi que iba a ser el fin del mundo, que la gente no iba a aprender nada. Bueno, pues los neurocirujanos y los que ponen los cohetes en el espacio, hoy en día es gente que se formó con la LOCSE, ¿no? Ya han pasado unos años. Es decir, yo creo que hay mucha paranoia con el tema de que la educación va a peor. Lo que a lo mejor es que hay más sensibilidad. Yo creo si nos ponemos en la línea que defienden psicólogos como por ejemplo Steven Pinker, ¿no? Que dice que realmente el mundo va mejor. Los datos objetivos apuntan todos los indicadores a que vamos a mejor en el sentido de, bueno, pues en la reducción de la violencia, hay una mayor calidad de vida, una mayor esperanza de vida, unos mayores índices, aunque queda muchísimo, ¿no? Para llegar a un mundo perfecto, pero comparado con cualquier otra época histórica, estamos mejorando en todos los indicadores de bienestar y entre ellos también en la educación. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que ha aumentado es la escolarización. No es que haya más fracaso escolar, lo que pasa es que ahora tenemos escolarizado casi al 100% de los niños y niñas de primaria y bueno, pues no andaremos muy lejos en la secundaria. Claro, al aumentar la cantidad de niños, niñas y adolescentes que en el sistema educativo, claro, pues da la sensación de que hay más fracaso escolar, pero había mucho más cuando ni siquiera estaba en el sistema educativo. Es decir, ¿cuánta población comprendida entre los 12 y los 16 años
había antes en el sistema educativo, antes me refiero, pues yo qué sé, en los años 70, 60, 50, y cuántos hay ahora. Ahora estamos cerca del 100% y antes era mucho menos. Claro, ¿quién ha pasado por el sistema educativo en los años 80 y le ha ido bien? Es decir, ha llegado luego a la universidad, ha tenido una carrera, etcétera. Claro, él mira hacia atrás y dice, es que antes había menos fracaso educativo, lo que pasa es que no ve la gran cantidad de gente de su misma edad que ni siquiera estaba en los institutos. Claro, toda esa gente ahora que sí que está, bueno, pues genera una serie de problemáticas, pero que bienvenidas sean en el sentido de que estamos universalizando la educación. Claro, eso plantea unos retos importantes. Antes solo iba a los institutos pues la gente de clase media alta, la gente de clase media baja pues estaban por ahí siendo carne de cañón de los peores trabajos poco cualificados. Ahora hemos aumentado hemos universalizado la escolarización y esto pues plantea otros retos y problemáticas que tenemos que afrontar, pero sin el tremendismo que muchas veces se dice. ¿Que hay que cambiar cosas? Eso sí, claro, tú no puedes seguir educando en el siglo XXI como en el siglo XIX, pero vamos, no creo que vayamos a peor, solamente que tenemos pues nuevos problemas que hay que afrontar como nuevos retos y las soluciones del pasado pues a lo mejor no sirven en el mundo actual. Eso me da pie a pensar también sobre la fascinación de lo nuevo, la fascinación de la tecnología. Porque justo este verano leí un artículo en el que un experto en educación, en este caso era británico, decía que la inversión que se había realizado en pizarras electrónicas y en ordenadores portátiles para estudiantes que no había servido prácticamente de nada. Las pruebas que se han hecho después decía que al final pues, había sido una inversión tremenda y que parece ser que al final pues había sido un mal gasto. Puede haber muchos factores, puede haber muchos factores relacionados con eso, quizás también puede haber un factor en el profesor que se resista a utilizarlo o lo que sea, ¿no? Mi pregunta es, muchas veces quizás pensamos que el hecho de introducir nuevas tecnologías en un ámbito educativo inmediatamente va a tener un beneficio y va a conseguir una ventaja. ¿Realmente debe cambiar, crees tú? Obviamente no lo podemos saber si no hacemos uso de estas investigaciones de una especie de educación basada en la evidencia, pero ¿realmente es tan necesario cambiar el escenario educativo, el proceso educativo? El hecho de que mantengamos una misma estructura en la que hay un grupo de estudiantes en clase que acuden con una serie de materias regladas, ¿tiene que cambiar tanto eso o el cambio más bien debería ser el ajuste, que incluso algunas veces puede parecer superficial, pero puede ser interesante? ¿Tú cómo ves? Seguro que has reflexionado sobre esto, ¿no? Vamos a ver, hoy en día uno de los grandes problemas de la educación es enseñar a gestionar la información, la gran cantidad de información con la que vivimos hoy en día. Y claro, eso es muy distinto al escenario en el que encontrábamos hace décadas, en donde el problema era el acceder a la información. Entonces, hoy en día el acceso a la información es facilísimo. Lo que pasa es que, claro, también hay un acceso a la desinformación. Hoy en día a través de Internet lo mismo tienes noticias verdaderas como tienes muchas más noticias que son falsas. Entonces, al alumnado ahora mismo lo que hay que enseñarle es cómo distinguir unas de otras. Antes no. Antes el problema era, si querías saber cualquier cosa, tenías que acudir a la persona que lo sabía. Y eso implicaba un sistema de enseñanza pues, basado principalmente pues, en la clase magistral, etcétera. Pero claro, hoy en día las cosas han cambiado. ¿Hay que introducir las nuevas tecnologías o las tecnologías de información y la comunicación en las aulas? A ver, yo creo que sí. Pero de nuevo, sin excesos, ni excesos optimistas por un lado, ni paranoias pesimistas por el otro. Lo que es el mundo digital es el mundo en el que vivimos ahora mismo. Las tablets, los teléfonos móviles, Internet está ahí y la escuela tiene que hacerse cargo de eso. Porque nuestros jóvenes van a aprender a utilizarlo con nosotros o sin nosotros. Pues más vale que de alguna forma en las escuelas les podamos enseñar un uso ético y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque si no lo van a... Pasa como con la sexualidad, cuando en su momento era un tabú hablar de sexo a los jóvenes, pero es que los jóvenes no vivían apartados del sexo porque no se les explicara en las escuelas. Entonces habrá que explicarles que esa realidad está ahí y enseñarles a hacer el mejor uso posible de ellas. Y claro, el modelo educativo cambia. Ahora ya la visión de la educación compartimentada, de clases estanco, donde hay un grupo, un profesor, va cambiando el profesor y una materia y luego otra, pues es verdad que eso a lo mejor sí que habría que cambiarlo y ahí pues estoy pensando que el modelo finlandés, esa puede ser una de sus ventajas, donde de alguna manera se rompen las paredes literalmente. Es decir, donde puede haber varios profesores trabajando en el mismo aula, de educación basada más en las competencias y no tanto en los contenidos. Entonces yo creo que eso puede dar buenos resultados. Ahora bien, habría eso que medirlo científicamente y ver si efectivamente es así o si pues simplemente es otro placebo. Eso es lo que habrá que comprobar con el tiempo.
Andrés, ¿tú crees que hay una diferencia muy importante entre los niveles educativos y el modelo que deberíamos elegir? Lo digo porque recientemente has publicado junto con otro compañero un libro, una especie de guía para el profesor de educación secundaria, que además yo creo que es prácticamente el único libro que está dedicado a orientar al profesorado de ese nivel educativo, cuando imagino que en cambio habrá manuales similares mucho más numerosos para educación primaria, ¿no? El libro lo que es un ejemplo que estamos diciendo. Es un libro en el que mi compañero y yo lo que hacemos es ofrecer nuestra experiencia de más de 10 años, sobre todo orientado al profesorado que empieza a dar clases. Es decir, son una serie de consejos muy prácticos, pero para ese profesorado que se enfrenta con un alumnado pues el primer día, ¿no? Que no tiene una experiencia previa y no sabe muy bien pues qué tiene que hacer el primer día, cómo gestionar un conflicto con el alumnado, etcétera. Pero, insisto, ahí lo que planteamos nosotros es lo que sabemos de nuestra propia experiencia, pero no es un libro científico en el sentido de que hayamos hecho una investigación rigurosa, etcétera. Eso es lo que nos estamos encontrando. Obviamente nuestra intención en el libro es la mejor del mundo, ofrecemos lo que tenemos, pero a mí me gustaría ir más allá, me gustaría que hubiera, pues eso, que todos esos consejos pasaran el filtro del método científico, y para eso, bueno, pues yo creo que los educadores de secundaria podríamos ofrecer una ayuda inestimable a la comunidad científica, porque tenemos los institutos, tenemos el alumnado, estamos nosotros y podemos aplicar el método científico con rigor, pero para eso tendría que haber una planificación de cómo hacer esa experimentación. Lo mismo aquí en la UNED queréis, y ahí estamos nosotros para que un doctorando o quien lo considere pues pueda hacer su proyecto de investigación de qué metodología científica, qué metodología pedagógica pues realmente tiene un funcionamiento efectivo con el alumnado, etcétera. Muy bien. Pues oye, tomaremos nota de tu ofrecimiento porque seguro que puede ser interesante. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí te quiero hacer alguna otra pregunta. Andrés, quería preguntarte si en tu instituto o en el ámbito educativo en el que tú trabajas, conoces que se estén llevando a cabo evaluaciones del profesorado a través, ya sea de cuestionarios rellenados por los propios estudiantes o a través de otros procedimientos. Porque este tema de la evaluación del desempeño del profesorado es un tema polémico, sobre el que he leído algunas cositas. ¿Cuál es la experiencia que tienes tú en tu ámbito práctico y directo? ¿Cómo se está evaluando eso y cómo crees que quizás se podría mejorar? La evaluación del profesorado yo creo que es una necesidad. Ahora bien, el problema que tiene la evaluación del profesorado es si efectivamente es una evaluación para medir la competencia docente y detectar los errores y mejorarlos, o si es un sistema de control de la administración sobre sus funcionarios. Entendiendo que la evaluación debe ser una forma de mejorar la competencia docente y no de control, yo creo que es una necesidad y que tendría que haber mucha más evaluación sobre el profesorado en este sentido. Ahora mismo se hace, pero en un sistema voluntario, es decir, el profesorado que quiere se deja evaluar por su alumnado. Yo, por ejemplo, lo hago y creo que los resultados son muy positivos. Es decir, yo les planteo mediante cuestionarios online anónimos que evalúen diversos aspectos de mis asignaturas, y el temor ese de que los alumnos te van a poner cosas malas, todo lo contrario. Es decir, el alumnado agradece que poder evaluarte y desde luego como docente aprendo muchísimo de lo que me dicen, y claro, pues de esa manera intento pues ir mejorando mi asignatura. Y yo creo, de hecho creo que en la UNED es una cosa que se hace habitualmente, ¿no? Que el alumnado, yo he sido alumno de la UNED y al acabar el curso siempre me pasaba unos cuestionarios que yo creo que son útiles. Luego en el cuestionario se podrá mejorar, quitar esta pregunta, poner otro ítem, lo que sea, pero el hecho en sí de evaluar yo creo que siempre es bueno. Se nota que eras un buen estudiante y que completabas esos cuestionarios de evaluación profesorado, porque por desgracia muy pocos alumnos en proporción realizan esa labor. Desde aquí animo a nuestros estudiantes a que cumplimenten esos cuestionarios para poder tener un volumen de estudiantes, de muestra de estudiantes suficiente para que consigamos datos que sean significativos y que sean interesantes. Como ya nos quedan segundos, sí quería que nos recordaras el título de tu libro para profesores de secundaria. Seguro que están interesados nuestros oyentes. El libro se llama Profesor de secundaria, cómo lograr la autoridad en el aula educando por competencias. Está a la venta en Amazon y, como digo, pues eso, dice lo que indica en el título, ¿no? Los autores sois Andrés Carmona y Antonio Fonseca. Él es profesor de educación física y compañero mío de trabajo en el instituto, y yo profesor de filosofía. ¿Y tienes algún otro libro en preparación?
Tengo algunos, pero por ahora no te lo puedo decir. Pues tendrás que volver a otro programa de radio en el que hablaremos de tus futuros libros y de otros temas interesantes relacionados con la ciencia, con la pseudociencia, con la educación o con cualquier otra cosa que podamos debatir para aprender todos juntos. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego.